Buenos días. Sobre todo, primero agradecer la invitación de Manuel, de FEVAL, y aprovechamos la oportunidad para presentaros nuestra compañía y explicaros lo que hemos venido haciendo en los últimos 10 años. Este año, 2017, es nuestro 10º aniversario y bueno, ha sido un año de una cosecha muy larga que hemos acabado ayer y que ha sido nuestra cosecha récord, porque también es verdad que nuestras plantaciones van entrando en producción y estamos un poco cansados porque llevamos desde octubre cosechando día y noche, pero muy satisfechos. Bueno, antes de empezar y un poco por encuadrar nuestra compañía dentro del sector, el aceite de oliva, bueno, a día de hoy sigue siendo dentro de las grasas vegetales, es un producto de nicho casi, ¿no? Que representa un 2% de las grasas alimentarias en volumen, en valor no es así, y que ha experimentado un crecimiento muy estable. Aquí tenéis datos desde 1991 y la dimensión del mercado pues ha duplicado, ¿no? Entonces eso quizás lo único también aquí un poco característico es que se hace con estos dientes de sierra, con estos picos, y que obedecen a altibajos de las producciones, ¿no? Nosotros somos un cultivo básicamente de secano y eso afecta mucho a las producciones de unos años con otros con las condiciones climatológicas. A nivel de países productores, bueno, pues yo creo que ya todos sabemos del peso tan relevante que tiene España dentro de la producción mundial. Esto, bueno, varía, depende de las campañas, entre el 40 y más del 50% de la producción, y el resto de los países pues es básicamente el arco mediterráneo y algunas pequeñas experiencias que hay en Argentina, en Chile, en Australia y en Estados Unidos, pero con un peso muy pequeño. Además, este crecimiento, esta es la curva de la producción mundial y esto es España. Entonces, básicamente, el crecimiento del mundo es el crecimiento de la producción española, ¿no? Hemos oído muchas veces que las producciones de los nuevos países productores, pero donde se ha incrementado la producción, donde más se planta y donde más crece, es en la península ibérica y en concreto en España. Y aquí también volvemos a ver estos picos que hacen que nuestro sector pues sea un poco luego difícil de gestionar a nivel de precios y disponibilidades y no es una cosa muy fácil. Nosotros, ¿por qué surgimos y cuál es el origen de nuestro proyecto y qué es lo que queremos hacer, ¿no? Básicamente, en el año 2006, también en una coyuntura de precios altos y de problemas de aceite, Sovena, que es uno de los mayores envasadores de aceite de oliva en el mundo, junto con un fondo español, pues deciden iniciar un proyecto para aprovechar nuevas técnicas de cultivo, básicamente los olivares intensivos y superintensivos, con desarrollos de zonas de regadío, fundamentalmente. Aquí tenemos seguro que algunos vecinos portugueses. El proyecto de Alqueva es una gran revolución en una zona muy grande de Portugal, que a día de hoy está regando más de 100.000 hectáreas, que no eran regadíos tradicionales, con lo cual es una gran oportunidad. Y además integrar toda la cadena de valor, ¿no? Estos son un poco nuestros tres pilares. Hacer un pequeño hincapié en el tema de Alqueva, porque Alqueva, como os decía, a día de hoy riega más de 120.000 hectáreas y va a regar más de 165.000 hectáreas, ¿no? Eso es un cambio estructural para una zona muy grande de Portugal, por las posibilidades que tiene a nivel agrícola de nuevos cultivos, de cultivos de mucho más valor añadido y, en nuestro caso, también de encontrar fincas con gran dimensión y con mucha garantía de agua. Bueno, aquí está más o menos Badajoz, no sé si habéis visto algún mapa de estos alguna vez. Este es el pantano de Alqueva y estos son todos los diferentes perímetros. Alqueva, ¿qué hace? Pues básicamente interconecta otros pequeños pantanos y están todos, pueden vivir de sus aguas, y cuando no, disculpar, y cuando pues necesitan los refuerzos de Alqueva, pues les llega agua de este gran embalse. Y a día de hoy, por ejemplo, pues para esta campaña tenemos agua garantizada, cuando en otros sitios ya estamos con problemas importantes y advertencias de recortes. Nuestro objetivo original era plantar más de 10.000 hectáreas. Disculpar, a día de hoy nosotros tenemos más de 15.000 hectáreas.
hectáreas y 12.000 hectáreas netas de plantaciones. Esto es un poco lo que hemos ido haciendo, este es el volumen de hectáreas que hemos ido plantando cada año. En 2008 compramos nuestra primera almazara, que es una almazara en Navalvillar de Pela, y que hemos ido ampliando la capacidad de esa almazara. Y luego, sobre todo en 2010, construimos 2 almazaras grandes en Portugal, perdón, una en Portugal y otra en Marruecos, y la última que hemos construido en 2013 un poquito al norte de Évora, en una población que se llama Vis, y entre las 2 almazaras molturamos toda nuestra producción. A nivel de plantación, aquí en 2010 veis un gran salto, porque en 2010 el AIA compró el antiguo Proyecto Tierra, el Proyecto Tierra que era del grupo SOS, del grupo de óleo, que nacen prácticamente al mismo tiempo que nosotros y que además muchas veces en fincas colindantes, o sea que éramos prácticamente vecinos en muchos sitios, y lo adquirimos en 2010. Y también un poco aprovechando lo que ha comentado Ana, el origen del proyecto de la aceituna de mesa es una idea y es un proyecto que planta todo olivo en esta finca en 2008 y que luego nosotros garantizamos su continuidad, pero a cada uno lo suyo. Es un proyecto originalmente de todo olivo y muy exitoso además, ¿no? Y por último, en los últimos años, como veis, pues seguimos teniendo un crecimiento constante, depende de las fincas que encontremos, de entre 500 a 800 hectáreas, depende de cómo se nos dé, y nuestro objetivo es seguir creciendo. ¿Qué tenemos? Como os decía, esto lo vamos cambiando todos los días. Netas de plantación, a día de hoy, con las carteras de finca que tenemos, serán como 12.150 hectáreas, sobre 15.000 hectáreas brutas de terreno. Casi todo lo tenemos en la gran parte en Portugal, como veis, y el 50% de nuestra área, además, riega todo de perímetros de Alqueva. El resto tenemos un conjunto de fincas grandes en Campomayor y en Elvas, y también en la zona de Avís, donde os contaba que tenemos nuestra segunda almazara. Y luego tenemos pues, en Extremadura, aquí tenemos en Navalvillar de Vela, en Gargáligas, tenemos también en Badajoz, tenemos un conjunto y además fincas muy buenas, o sea, con resultados francamente buenos. Y tenemos también desde hace un par de años un conjunto de fincas en Córdoba, al lado de Córdoba ciudad, y también en Castro del Río. Y en Marruecos tenemos un conjunto de fincas cerca de Marrakech, a 80 kilómetros hacia el interior, también de regadío. La única diferencia que hace allí es que casi todo el olivar que tenemos en Marruecos es intensivo y aquí en la península casi todo es superintensivo. Estos son los marcos que utilizamos, o sea, tenemos plantaciones intensivas y superintensivas. En las superintensivas, pues nosotros empezamos con 4 por 1,5 y hemos ido adensando, 3,75, ahora estamos plantando muchísimo a 3,5 y tenemos una experiencia, tenemos un campo de ensayo a 3 por 1 que hicimos con Agromillora, que son 3.333 plantas por hectárea, que es muchísimo, y que ya ha tenido este año su segunda cosecha, con datos buenos. Y en los olivares intensivos, pues tenemos lo normal que tenemos en la península, son 340 plantas por hectárea. Y necesidades de riego, bueno, pues en los superintensivos nos movemos en torno a los 3.000 metros cúbicos, depende muchísimo de las campañas, igual que todo lo que hemos visto comentar a Raúl o a Juan Manuel. Todavía esta técnica es muy joven, hay muchísimo que conocer más y solamente vamos a ser capaces de conocerlo con tiempo, ¿no? Y con tiempo y siendo muy constantes en la toma de datos y en el seguimiento de los ensayos. En este gráfico lo que pretendemos es explicaros un poco cómo hemos ido evolucionando en cuestión de marcos de plantación. Si veis que en los primeros años plantábamos intensivos, que es esta raya verde, estos colores verdes son plantaciones de intensivos, los bloques negros son plantaciones de 4 por 1,5 y el gris ya es 1.975 plantas, que es el estándar, ¿no? El 375 por 1,35, eso es el marco más común que podéis encontrar en plantaciones de superintensivo. ¿Qué queremos enseñaros? Pues básicamente que lo que hemos hecho es ir haciendo una evolución de menos plantas a muchas más plantas. Lo que vemos es que cuantas más plantas tenemos en una finca, el crecimiento es más rápido, son más homogéneas en producción y conseguimos esa estabilidad que es muy importante en una explotación.
A nivel varietal también hemos hecho una evolución, ¿no? Hemos intentado ir equilibrando. Empezamos dando un peso muy significativo. Aquí el verde es la arbequina y tenemos arbosana, coroneiki, un poco de todo. ¿Ves? Tenemos aquí un conjunto de variedades. Y hemos ido cambiando o moviendo ese peso de arbequina y ahora plantamos muchísima arbosana. Está de moda y tiene razones para estar de moda. Es una variedad muy buena, muy productiva, con muchos problemas también, o sea, como casi todas, ¿no? O sea, tiene el problema de la tuberculosis, es menos resistente a las heladas, no va a ser todo bueno, ¿no? Pero en este caso a nosotros además nos ayuda a distribuir en un periodo más largo nuestra recolección, porque es verdad que los periodos de madurez no son iguales que la arbequina, con lo cual conseguimos alargar nuestra cosecha. Lo que veis en rojo es plantaciones que tenemos de oliana, tenemos bastante chiquitita también, o sea que tenemos, y la última que tenemos, bueno, esta azul, esto es chiquitita y también tenemos algunas hectáreas de oliana, además de tener campos de ensayo con la UCO, con la Universidad de Córdoba, con Agromillora. Intentamos ver todo lo que va saliendo, porque sí que para nosotros es uno de los grandes problemas del superintensivo, es la falta de gama de variedades, ¿no? Tenemos unas variedades, una lista corta y además muy parecidas entre sí a nivel de producto, ¿no? De aceite. Esto os lo voy a pasar. Tenemos 4 almazaras. Ahora que veo aquí los sellos, solamente también puntualizar. Todas nuestras fincas están certificadas en producción integrada. Nuestras almazaras están también en producción integrada y también en la ISO 22000 y 14001. El tema de las certificaciones es importante. Yo creo que cada vez el mercado lo va a valorar más, nuestros clientes, los que nos compran el aceite, y además también es una disciplina de trabajo que es muy positiva. Estas son nuestras 4 almazaras con una gran capacidad de molturación. Marmelo es la más grande que tenemos, es una almazara con un diseño muy moderno que tiene 5 líneas de extracción, que moltura 1.400.000 kilos de aceituna al día, bastante bien. La almazara de Avís, que se llama Paíño, también es una almazara de más de 1 millón de kilos al día. Y en Badajoz, en Navalvillar de Pela, hemos hecho una ampliación este año y estamos consiguiendo llegar a las 400 toneladas día y probablemente, eventualmente, nos gustaría también volver a ampliarla. Y esta es nuestra capacidad de bodega, que no nos da para nuestras producciones anuales, pero ya son bodegas grandes y que nos dan una capacidad de gestión suficiente. Y bueno, también queríamos presumir un poco de premios, ¿no? Porque hay muchas veces que se habla de los olivares de regadío, de las calidades de aceite, que no son absolutamente incompatibles, que nosotros ganamos premios todos los años, que tenemos algunos muy relevantes. Los Mario Salinos es el Oscar de los premios, pero tenemos también premios importantes del Ministerio. Aquí en Navalvillar de Pela, el año pasado ganamos el premio del Ministerio con un aceite de chiquitita, de una finca de Córdoba, con lo cual regadío y superintensivo no está para nada reñido con calidad de producto final. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son nuestro padre nuestro a la hora de trabajar? Estamos convencidos que hemos hecho una buena apuesta con la tecnología, o sea, que creemos mucho en el olivar superintensivo, estamos muy satisfechos, pero también una de las grandes preocupaciones es todo el desconocimiento que hay, ¿no? Que yo creo que la gran lección de las ponencias de esta mañana es que hay que saber mucho más y que queda muchísimo de adaptación varietal, de nuevas variedades, de manejo, de poda, pero al mismo tiempo ya hay cosas que hemos aprendido en estos últimos 10 años y es que hay que hacer las cosas muy bien y muy bien desde el principio. Para eso la plantación es lo más importante. La plantación, la calidad de la planta, las plantas es nuestra inversión para siempre. O sea, nosotros también al principio cuando empezamos creíamos que eran plantaciones para 20, 25 años y ahora creemos que con un manejo correcto pueden vivir muchísimo más. Entonces la plantación que vamos a hacer, esa es nuestra inversión para muchos años, ¿no? Entonces no escatiméis si vais a plantar, no escatiméis en la calidad de la planta y mucho menos en la calidad de vuestros sistemas de riego, ¿vale? Porque es nuestro día a día. Nosotros lo que vemos es que además hoy hay tecnología
muy asequible para poder hacer las cosas muy bien, para diseñar muy bien las plantaciones y los errores que se corrigen en una hoja de papel, esos son los más baratos del mundo. Entonces, os recomendamos a todos y que vayáis a hacer cualquier inversión de este tipo, es que hagáis un muy buen estudio de suelo, el diseño del riego, fundamental, y además que hagáis una gran preparación, ¿no? Y que seáis estrictos, ¿no? O sea, si está perfecto se planta, si no está perfecto, pues se corrige y ya plantaréis el mes que viene o dentro de 6 meses. Igual que con la disponibilidad de plantas, que ahora mismo estamos viendo que cuando llamas a un vivero a pedir una planta, prácticamente te dan hora para 2021, ¿no? Con lo cual, si no tenéis una buena planta de calidad certificada, esperaros, ¿no? Que merece la pena. Bueno, además luego llega el día a día, ¿no? Que es la parte del manejo, que es muy importante, y que nosotros tenemos un grupo grande ya de ingenieros y de responsables que han empezado con nosotros muy jóvenes y que gracias a Dios casi todos siguen trabajando con nosotros, que además muy apoyados con la tecnología pues conseguimos monitorizar y medir las fincas de una forma muy constante, pero bueno, que son cosas que esto tiene que avanzar, porque nosotros tenemos una peculiaridad también como cultivo, que es que manejamos superficies muy grandes, ¿no? Tienes enseguida 50, 60 hectáreas o incluso 10 hectáreas, para saber lo que está pasando en un seto es mucho, ¿no? Porque no tienes visibilidad, no ves, o sea, esas imágenes de drones, de cómo son, o la falta de homogeneidad de las plantaciones, es importante a la hora de ir corrigiendo cosas. Con lo cual nosotros necesitamos mucho y esperamos mucho de la tecnología, de lo que nos va a ayudar en el futuro a poder hacer las labores mucho más enfocadas a las distintas partes de las fincas. Para nosotros hay algo que es fundamental dentro también del sistema superintensivos y que creemos que es una de las claves del éxito, y es la recolección mecanizada. Y no solo por lo que supone de ahorro de costes, ¿no? Que es muchísimo más barato cosechar con una cosechadora que con un vibrador o con buggies o todos estos sistemas que tenemos que seguir utilizando, ¿no? Sino también por la reducción del tiempo de cosecha. O sea, desde que metemos una máquina hasta que la aceituna llega a la almazara, o sea, todo ese proceso lo conseguimos hacer en mucho menos espacio de tiempo. Cosechamos de día, cosechamos de noche, cosechamos cuando llueve. O sea, tenemos muchísima más capacidad de reacción y eso para nosotros es una de las claves del olivar superintensivo, y en concreto de si tienes que hacer un proyecto grande, o sea, si tienes que gestionar muchas fincas. Nosotros tenemos más de 80 fincas. Es fundamental. Tienes una helada y puedes cosechar muchísimo en muy poco tiempo, es solucionar problemas, ¿no? Entonces eso es fundamental y una de las claves del éxito de la recolección mecanizada, y que además es muy eficiente, o sea, en cantidad de aceituna que se coge y en costes. O también haceros un poco un recopilatorio de cosas en las que trabajamos. Pues tenemos, decía Ana que lo hacemos desinteresadamente, pero no, o sea, nosotros tenemos un poco de vocación que nos gusta conocer más. Yo creo que necesitamos nuevas variedades, es algo que todos tenemos que impulsar. Y habéis visto los ciclos, ¿no? Los ciclos de desarrollo de las variedades son larguísimos, con lo cual no son algo que podamos hacer desde el agricultor o desde la empresa privada, es algo que tenemos que hacer en conjunto con las instituciones, porque los plazos son muy largos y el proceso de selección tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Nosotros podemos colaborar en las fases ya precomerciales, ¿no? O más comerciales, pero tenemos que ir de la mano. Habéis hablado también mucho de protección, nuestras plantaciones tienen singularidades, están más afectadas por un tipo de enfermedades que por otras, y tenemos que avanzar en nuestro conocimiento. También nosotros estamos en Portugal, que es una zona mucho más húmeda, que tenemos otros problemas como la antracnosis, un montón de factores que en otras zonas no son tan relevantes, pero para nosotros son muy importantes. Bueno, me gustaría también hacer un poco un capítulo muy importante, que es el que ahora mismo también está muy de moda, que es toda la parte de Big Data, del análisis de la información. Somos capaces en el campo de generar mucha información, aunque solo sea con la información de climatología, ¿no? O sea, tú tienes una estación meteorológica y un sensor de humedad, y aquello, cuando te quieres dar cuenta, tienes un ordenador lleno de datos y muchas veces no sabes qué hacer con ellos, ¿no? O cómo digerirlos o cómo transformar la información
en información relevante y luego en herramientas de gestión. Y nosotros creemos que por ahí va a ir una parte que nos va a permitir mejorar mucho nuestra productividad y la eficiencia de nuestros cultivos. Y también las energías alternativas. Nosotros a día de hoy tenemos ya 2 plantas trabajando, 2 plantas fotovoltaicas dentro de un proyecto europeo de un Horizonte 2020 y sustituimos energía convencional por energía fotovoltaica. Nunca solo, o sea, es verdad que no se puede regar solo con un panel solar en un régimen de riego de un cultivo de regadío, o sea, en un régimen de riego alto, pero sí que es muy eficiente ya en costes y bueno, yo creo que poco a poco también veremos que a nivel de inversión esto va a llegar, ¿no? Yo creo que nos va a llegar. También hacer mención de que nosotros nos gusta trabajar con gente, que aquí están muchos de ellos, y hay que trabajar con las mejores instituciones. En España la industria es muy potente, las instituciones tienen muchísima experiencia y tenemos que intentar estar más cerca de ellos, hacer proyectos conjuntos, participar. El centro que tenéis aquí en Extremadura, el ZX, también es espectacular y además muy colaboradores. Nosotros siempre que hemos ido a cualquier sitio nos abre todo el mundo la puerta, nos reciben. Y tenemos que, yo creo que entre todos, exigir, ¿no?, esa transferencia de conocimiento y participar también de sus ensayos y dirigirles un poco, porque nosotros normalmente vemos los problemas antes que lleguen a las universidades, ¿no? Trabajamos aquí con un conjunto de empresas privadas también y de instituciones públicas. ¿Cómo vemos el futuro, ¿no? ¿Qué cosas nos están preocupando? Como os decía, ya he hablado un poco de la parte de los datos, porque esto también va a afectar a toda la parte de la tecnología y del Internet de las cosas, que llaman esas cosas, pero bueno, y es importante. Como os decía, generamos muchos datos, no todos ellos son importantes. Tenemos que acabar de saber cuántos sensores necesitamos y cuántas veces hay que volar o en qué momentos del año, porque si no podemos caer en un montón de datos que no sirven para nada y no acabaremos teniendo nada más que unos gastos en vez de tener herramientas útiles para el futuro. Y como cultivo yo creo que son muy importantes, muy, muy importantes. También os he explicado, para nosotros la tecnología está en una fase todavía muy incipiente, de mucho desconocimiento. Nos queda muchísimo por aprender, sobre todo de manejo y de adaptación de las variedades a las diferentes zonas, de qué plantar con qué tipología de suelos, con qué tipología de climas, qué podemos esperar, porque ahora parece que todo vale y también tenemos que ser conscientes que estamos viviendo un momento de mercado, sobre todo a nivel de precios, que parece que todo es válido, pero que tenemos que estar preparados para hacerlo en otras condiciones que claramente van a llegar, ¿no? El aceite, que nunca hablamos mucho de esto, pero la calidad del aceite que producimos, como os decía, está todavía muy limitado. Tenemos una gama que es básicamente arbequina y eso da una tipología cortita, de aceites con poca estabilidad, con un patrón de gusto muy, muy determinado y necesitamos un abanico más amplio. Por último, la sostenibilidad, que es algo que dentro del sector de la agricultura, y nosotros lo estamos viendo en nuestros clientes, el cliente, cuando hablo de nuestros clientes, son los que nos compran el aceite, porque a ellos se lo está exigiendo el mercado, ¿no? O sea, cada vez tenemos objetivos claros de los clientes de tener todas las analíticas limpias de pesticidas, de tener nuestros sellos de calidad, de buenas prácticas agrícolas en las fincas. Aquí esto es una tendencia que nosotros tenemos que empujar porque si no el mercado nos la va a exigir y no vamos a estar preparados para llegar todo lo pronto que se necesita, ¿no? O nos puede quitar capacidad de liderazgo como tenemos hoy en España. Y poco más, ¿eh? Estas son algunas fotos de nuestras fincas. Como os decía al principio, hemos acabado nuestra cosecha y ha sido una cosecha grande y invitaros a visitarnos, ¿eh? Si tenéis alguna... Tenemos muchas fincas, con lo cual es fácil que algunas pille cerca y buscarnos y estaremos encantados de recibiros. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias.